A Reiner le obligaron a odiar a los eldianos. Toda su vida fue adoctrinado para hacerlo. Pero, ¿cómo iba a odiarlos si él mismo era uno? ¿Cómo iban a ser unos monstruos si Marcel se sacrificó por él? Si luego de convivir años junto a ellos se dio cuenta que eran personas que querían sobrevivir, al igual que él y sus amigos. A Reiner le tocó lo peor de la guerra, ser una víctima de ambos bandos, llevarse el odio de cada uno y no ganar nada a pesar de su sacrificio. En eso se traduce la vida de Reiner, en derrotas, a pesar de que con el solo hecho de vivir ya eres afortunado en el mundo de Shingeki. Reiner solo quiere morir porque el mundo no le dio nada. Mientras que los eldianos sueñan con un mundo mejor, a Reiner le quitaron la capacidad de soñar. Hoy analizaremos a la verdadera gran víctima de Marley. Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Esta vez hablaremos sobre uno de los personajes más interesantes de todo Shingeki no Kyojin, sobre todo en esta última temporada. Me refiero a Reiner Braun. Para hablar sobre él es necesario ahondar en su pasado y en los acontecimientos de la cuarta temporada. Por lo mismo tendré cuidado con los spoilers del manga, al menos desde lo que no adaptaron en este tercer capítulo del anime en adelante. Ahí les avisaré, así que sin más dilación, comencemos. Reiner es hijo de una eldiana y un marleyano, cosa que estaba prohibida según las leyes de Marley, lo que provocó que su padre los abandonara y rechazara desde pequeño. Este fue uno de los motivos que impulsó a Reiner para volverse guerrero. Creía que si lo conseguía, obtendría la ciudadanía de marleyano y así podría obtener la aprobación de esa figura paterna abandónica. No destacaba precisamente por dotes físicas ni intelectuales, de hecho era bastante inseguro y torpe, pero sí presentaba una gran fuerza de voluntad, cosa que le valió para finalmente ser premiado con el titán acorazado, aunque después sabemos por las propias palabras de Marcel que en verdad él se encargó de desprestigiar a su hermano Porco para que no lo eligieran y así protegerlo. Al igual que el resto de niños eldianos nacidos en Marley, fue adoctrinado para odiar a su propia gente que habitaba en Paradise, ya que según ellos eran culpables del pecado de descender de Ymir y por lo tanto debían pagar por los crímenes cometidos en el pasado. Y este adoctrinamiento no viene solo desde los funcionarios de Marley, sino su propia madre también va sembrando esas ideas de odio en su mente. Reiner desde pequeño tuvo que cargar con esa especie de pecado original, pecado que lo ha llevado a no tener padre y a ser rechazado socialmente. Ese fue el fuego que alimentó su convicción de convertirse en guerrero, poder ser considerado un marleyano y dejar de recibir toda esa discriminación. Si lo triste de su historia familiar no fuera suficiente, dentro del programa de entrenamiento de guerreros también sufrió acoso de parte de sus compañeros, específicamente Porco, aunque ahí estuvo su amigo Bertolt para levantarlo cuando Reiner lo necesitaba. Una figura que sin duda fue fundamental para la estabilidad mental del pobre Reiner. Ellos ya saben que en el caso de transformarse en portadores de titanes, su esperanza de vida será reducida drásticamente, pero aún así Reiner está dispuesto a convertirse en un héroe, aunque en el fondo estas bondadosas intenciones tienen como origen el conseguir esa tan anhelada aprobación. Contra todo pronóstico, hereda el titán acorazado, y esto para mí esconde un gran simbolismo con su propia psicología. El titán acorazado por definición usa una armadura para protegerse, y esto también lo hace Reiner. Vive escudando sus verdaderas intenciones, aunque haya llegado a la isla a acabar con los eldianos de Paradise, genera lazos genuinos con varios de ellos, sobre todo con Eren porque empatiza con él. Se ve en él, ambos han tenido que cargar con el odio de una nación en sus hombros. Reiner nunca ha querido acabar con los eldianos porque quiera, sino porque le enseñaron que esa era la única manera de alcanzar la paz en el mundo, y eso es lo que tanto desea Reiner: paz. Cuando llegan a la isla Paradise y muere en el ese entonces líder del grupo Marcel por culpa de Reiner, este último decide hacerse responsable de su cobardía y poco a poco comienza a madurar, volviéndose alguien más seguro y decidido. Trata de mitigar esa culpa que siente por la muerte de su amigo, adoptando esa personalidad que desplegaba Marcel. Incluso cuando se integra a la tropa de reclutas número 104, sigue comportándose de la misma manera con Eren y sus amigos, cuando había sido educado toda la vida para odiarlos. Se toma su papel muy en serio, tan en serio que el mismo Bertolt le debe recordar su verdadera misión. La mente de Reiner se comienza a escindir producto de los distintos traumas que ha ido acarreando. El rechazo de su padre, el odio que le han inculcado, la muerte de su amigo Marcel, el fracaso de toda su misión. Todo ha salido mal en la vida de Reiner. Y este, a pesar de la adversidad, trata de mantenerse como un líder solidario y positivo.
esto le pasa la cuenta a su salud mental, desarrollando graves problemas emocionales. De hecho, sumando a todo lo anterior, siente culpa por todas las muertes que ha causado cuando se ha transformado en titán. Trata de escapar de todas esas vivencias que lo han marcado y lo atormentan, mostrándonos en sus momentos de debilidad una muy baja autoestima. Esta pareciera acentuarse desde el momento en el que su amigo Bertolt muere. Era quien siempre estaba a su lado, lo acompaña y lo ayudaba a seguir de pie. Perdió a un gran soporte emocional. Hay un aspecto fundamental dentro de la psicología de Reiner, y es la figura de lo que implica ser un guerrero a los ojos de Marley. Reiner junto a Annie y Bertolt fueron niños enviados como guerreros por Marley con la misión de recuperar el titán fundador. ¿Por qué Marley los envió? Básicamente, el gobierno de Marley se dio cuenta que el poder de los titanes cada vez quedaría más relegado por el desarrollo tecnológico. Por lo tanto, fijaron su mirada en la isla de Paradise, específicamente en los recursos fósiles de esta, y así podrían solucionar la necesidad de poderío militar. Para eso, el ejército de Marley inició el plan Guerreros, que consistía en que los niños eldianos que habitaran Marley fueran sometidos a un entrenamiento riguroso con la posibilidad de heredar un titán de los que se encontraba bajo su control, garantizándoles asimismo la ciudadanía como marleyanos, y a ellos y a sus familias, por lo que se volvió una interesante posibilidad de ascender socialmente para quienes se encontraban marginados y discriminados. Los entre comillas guerreros tenían la misión de recuperar el titán fundador, ya que este presentaba la mayor amenaza hacia Marley. El plan fracasa antes de que puedan ejecutarlos, y esto ocurre precisamente por culpa de Reiner. El equipo de guerreros perdió una pieza fundamental de su plan. Es un duro golpe para su moral. De hecho, tanto Annie como Bertolt quieren regresar a Marley. Reiner les convence de que sigan adelante. No hay opción para el fracaso, tratando de comportarse como líder del grupo, aunque en el fondo esto lo hace pensando en su madre. No quiere decepcionarla, y por sobre todo porque pensaba que de esa forma podría vivir junto a su padre. Sabe que persiguió un sueño que no tenía posibilidad de cumplirse. Vivirá el resto de su vida sintiendo que ese día debió haber muerto. Una vez improvisan el plan que tenían pensando en un principio y se da cuenta que no aparece el titán fundador, comienzan a sospechar sobre el reinado de los Fritz, así que deberán encontrar formas de acercarse a esa gente poderosa. Es el propio Reiner el que sugiere enlistarse en el ejército de Paradise. Se muestra como un líder inteligente, va estudiando y analizando todas las posibilidades de su situación. Sabe que juegan con el tiempo en contra. Los guerreros decidirán ejecutar un plan a largo plazo, el cual consistirá en obtener las mejores calificaciones y así integrarse a la policía militar, ya que ésta contaba con una ubicación privilegiada para capturar al titán fundador. Luego de su graduación, intentan destruir la muralla del distrito Trost, pensando en que de esa manera el rey tomaría precauciones revelando así la ubicación del titán fundador. Las cosas se ponen interesantes cuando un titán excéntrico comienza a atacar a los de su propia especie. El titán termina agotándose, así descubren que se trata de Eren Yeager y de esa forma comenzarán a sospechar que él es el verdadero portador del titán fundador. Así su misión pasaría a ser seguirle la pista y raptarlo. Luego de un intento fallido de raptarlo y la posterior captura de Annie, tanto Reiner como Bertolt deciden dejar toda la discreción atrás y capturar a Eren. Este es un plan que tampoco resulta como esperaban por el gran despliegue del ejército de exploración. En esta parte podemos notar cómo los problemas psicológicos que ha ido acarreando Reiner a lo largo de su vida le están pasando la cuenta. No es capaz de separar esa ficción que ha ido representando desde que llegó a Paradise junto con sus verdaderas intenciones. Incluso Eren se da cuenta de esto, y es que ambos guardan bastantes cosas en común. Luego del fracaso, se retiran hacia Chiganchina y se juntan con Zeke, decidiendo esperar ahí el cuerpo de exploración. Cuando llega el día de la confrontación, experimentan otra derrota más. Incluso Reiner está a punto de ser devorado. La misión que les costó años terminará en fracaso, y junto a eso perdieron tanto al titán colosal como al titán hembra. Esto significó una gran disminución del poder bélico de Marley, cosa que fue aprovechado por las fuerzas aliadas del Medio Oriente para atacar, hasta que llegaría el día en que obtienen una importante victoria militar gracias precisamente a Zeke y Reiner. Luego del time skip lo vemos más maduro en Marley, ha crecido en estatura pero también ha perdido masa muscular. Sumado a lo anterior lo vemos con un trastorno de estrés postraumático. Aún a pesar de esto, trata de mostrarse como un referente para la nueva generación de jóvenes eldianos enlistados en el programa de los guerreros. Esto también le genera sufrimiento a Reiner, ya que conoce en carne propia todo lo que tendrán que experimentar a su corta edad. Incluso su prima Gaby se muestra ansiosa por heredar al titán acorazado, mientras que Reiner no sabe cómo hacer para que desista de su plan.
Tampoco le puede comunicar sus dudas a su propia familia, ya que dependen de la posición privilegiada que les brinda el tener un guerrero entre los suyos. Este es el punto más bajo de Reiner. De hecho, lo vemos desarrollando conductas suicidas. Su pasado nunca lo ha abandonado. Siente mucha culpa, siente mucho miedo, siente que hace tiempo ya debería haber muerto. Y esto lo podemos ver cuando tiene esos flashbacks del hombre que conocieron cuando llegaron a Paradise, el mismo que presumiblemente se suicidó por la culpa de haber abandonado a unos niños pequeños frente a un titán. Bueno, desde aquí en adelante habrán spoilers del manga que aún no han sido adaptados al anime. El día del anuncio de Willy Tibur, Falco conduce engañando a Reiner hacia Eren. Su rostro lo dice todo, la culpa vuelve a dominar su mente. Se hace bastante énfasis en eso, en que inconscientemente siempre ha querido pagar por sus pecados cometidos. Eren domina completamente la situación, tiene al alcance la posibilidad de convertirse en titán y masacrar a todos. Reiner comprende la situación, siente pánico. Aunque tras la revelación de Willy Tibur en su discurso la situación cambia. Eren se muestra hasta comprensivo con Reiner, lo que provoca que este termine por quebrarse emocionalmente y llore. Le confiesa que desde que murió Marcel ha tratado de ganarse el respeto de los que le rodean, incluyendo el del propio Eren. Llora, se desborda en culpa, dice textualmente que quiere morir y nunca más sentir nada. Luego, Eren se transforma en titán y comienza la masacre. En el momento en el que Eren se transforma, Reiner también lo hace para proteger a Falco, aunque queda inconsciente, presumiblemente porque tampoco tiene la voluntad para seguir. No quiere más guerra, no quiere más ruido, no quiere más nada, aunque al final son los gritos de Gabi y Falco los que lo remecen y lo recomponen, y es precisamente por ellos que se levanta y lucha contra Eren, aunque de manera breve, porque ocurre la retirada de las tropas de Paradise junto con Zeke, Gabi y Falco que se infiltran. Luego de la conmoción podemos ver a Reiner junto al resto de los guerreros en una reunión con los altos mandos del ejército de Marley. Están compartiendo sus hipótesis sobre la traición de Zeke y qué es lo que planea al colaborar con la gente de Paradise. Reiner lo conoce, sabe que Zeke Jagger no se quedará sentado de brazos cruzados. Él mismo propone preparar de la manera más rápida posible una emboscada en Paradise. La emboscada consiste en que Pieck conduzca a Eren a un lugar fijado estratégicamente, haciéndole creer que está de su lado para que llegue en un ataque sorpresa al titán mandíbula y trate de capturarlo. La gente de Marley muestra sus cartas y comienza la emboscada. Reiner se encuentra en la aeronave esperando para su entrada. Eren se encuentra sorprendido del ataque de las tropas de Marley. Definitivamente no se lo esperaba y sabe que fue Reiner el que le propuso esta idea. Reiner desciende y comienza a enfrentar a Eren, ambos transformados en titanes. También se suma Porco y Pieck, y aunque como Eren consumió al titán martillo y su poder sea superior al del resto, se encuentra rodeado de todo el ejército marleyano. El propio Reiner le dice que se rinda, que deje de hacer sufrir al resto y que él mismo deje de sufrir. Llega Zeke transformado en el titán bestia para equilibrar un poco la balanza. Reiner sigue su ofensiva, pero ahora se encuentra luchando contra los hermanos Jagger, quienes en el fulgor de la batalla logran hacer contacto entre sí, activando así el verdadero plan de Eren, el retumbar, despertando a todos los titanes de la muralla de Paradise. Por lo mismo, la propia armadura del titán acorazado se desprende. Reiner llora porque teme por el futuro de la humanidad, pero Gabi, quien ha sido un importante soporte emocional para él, le asegura que se las ingeniará para detenerlo, mientras él se desmaya. Annie lo despierta y los héroes eldianos lo invitan a salvar el mundo. Hay una escena importante para comprender el futuro de los acontecimientos, y es cuando se encuentran todos reunidos alrededor de una fogata. Comienzan a confesar sus secretos. Annie cuenta cómo fueron los últimos segundos de Marco. Reiner admite que todo fue su culpa. Él les dio la orden de abandonarlo, quitándole el equipo tridimensional porque había escuchado mucho. Tiene un duro intercambio de palabras con Jan, quien admite lo importante de escucharse entre bandos opuestos, pero aún así siente la necesidad de golpear a Reiner. Me parece un gran acierto narrativo de parte de Isayama que en el momento en el que Reiner se une a la alianza para acabar con Eren al mismo tiempo, su titán acorazado se desprende de su armadura producto del mismo retumbar. Es la primera vez que genuinamente va a actuar según su propia voluntad, que es dueño de sus acciones. Finalmente va a poder comportarse como el héroe que siempre había querido ser. Luego de haber dejado las asperezas de lado, comienza la operación para contraatacar y detener a Eren. Actualmente se encuentran todos los que en algún momento fueron rivales luchando y enfrentándose a Eren. Él es pieza clave para comprender los verdaderos pensamientos y las intenciones de Eren, porque han vivido situaciones parecidas y piensa que, al igual que él, Eren desea ser detenido. En los momentos en el que están viendo este video aún no sabemos cómo acabará el manga, por lo que tampoco podemos decir qué cierre tendrá el personaje de Reiner.
pero sin duda alguna es una figura tan compleja que ha transitado entre las posiciones de villano, antagonista, antihéroe y héroe.